En principio es de la identificación, ¿sí?, de estos animales. La primera primicia que yo doy acá, aparte de las que le di en la introducción, que habla de que esto únicamente es para Venezuela, ¿sí? La segunda que doy es que todas las características que hablemos para la identificación siempre va a ser una suma, ¿sí? Una suma de varias, ¿sí? No es una sola característica, de repente en un caso muy específico, que poseen una lengua bífida, ¿sí? Esta lengua es especializada sobre todo porque ellas, digamos que huelen a través de la lengua, ¿sí? Recogen partículas en el aire, y es bífida porque eso inclusive les da especialidad en la dirección, ¿sí? Si está más hacia la derecha o más hacia la izquierda, inclusive eso les da esa detección. Ellas recogen las partículas en el aire, por eso la baten, y luego las recogen, que les ayuda a identificar de qué puede ser eso, si es presa, si es depredador, si es neutral y en qué dirección está. Y un cráneo muy flexible, ¿sí? Las serpientes no pican en primer lugar si ellas muerden, parten en pedazos, sino que las engullen completamente. Para eso tienen un cráneo extremadamente flexible, de hecho dislocan la mandíbula inferior y con eso van engullendo a la presa completa. Es decir, es muy poco probable, así se encuentra en una pitón gigantesca, que se coma un humano, ¿sí? Han habido casos súper aislados, pero una serpiente no le interesa en ningún momento ingerirse un humano. ¿Sí? Enfocarme en estos 4 grupos principales, ¿sí? Estas 4 familias: las boides, que son las boas; la familia colúride, que son las culebras. Todas las culebras son serpientes, menos todas las serpientes son culebras, ¿sí? Las culebras es un grupo dentro de las serpientes, que se popularizó, digamos, el coloquismo de decirle culebra a todas porque son las más numerosas dentro de ese grupo, son las que a veces solemos ver más seguidamente. La familia lápide, que son las corales, y la familia vipéride, que son las víboras, ¿sí? Nos vamos a concentrar en esos 4 grupitos. ¿Qué características que vamos a ver en la serpiente para aprender a identificarla? ¿Sí? Para poder identificarla, digamos, en el campo. A excepción de la primera característica, ¿sí? Los tipos de dentadura obviamente no van a agarrar a la serpiente o verle la dentición para, bueno, esto puede ser esto. La forma de la pupila, las fosetas termorreceptoras, eso está normalmente ubicado en la cara, y la diferenciación entre el cuerpo y la cabeza y el tipo de escamas, ¿sí? Es como esas principales cositas en las que nos vamos a fijar al encontrarnos con una serpiente: la región dorsal, que es el lomo, ventral, y loreal en la cara, ¿sí? Entre nariz y ojo. Los tipos de dentadura. Cada uno de estos tipos de dentadura está asociado a un grupo, no exclusivamente, ¿sí? Normalmente en los colurios a veces hay glifas también, tienen estas 2 incluidas. Pero esto es como generalizando bastante. Las boas tienen una mordedura a glifa. Eso no quiere decir que no hagan daño. Glifa quiere decir colmillo inoculador de veneno. El A en latín quiere decir sin. Entonces, sin colmillo inoculador de veneno, sí es una dentición. ¿Qué pasa con las boas? Al no tener un colmillo que inocula veneno, ellas matan por constricción, es decir, apretando y asfixiando a la presa. Para lograr eso deben inmovilizar o sujetar a la presa de manera que no se les escape. Entonces todos los colmillos, esta es la boca, están en esta posición. Son un montón de ganchos, de hecho son 4 hileras arriba y 4 hileras abajo. Es decir, hay 8 filas de dientes en forma de gancho hacia adentro. Es decir, si eso muerde, alarlo es lo peor que podemos hacer. O sea, se puede desgarrar inclusive el músculo. Hay bastante sangramiento cuando hay una mordida de esta. Ok, las colurias, algunas suelen ser opistoglifas, o si no son del mismo tipo que las boas, que son aglifas. Opisto quiere decir atrás, el colmillo inoculador de veneno está atrás. Este veneno, en su mayoría, no es de importancia médica. O bueno, inclusive cuando ocurre la mordedura, cuesta que inoculen el veneno porque ella tarda un ratico como que en morder bien para lograr alcanzarte con el colmillo. Una presa pequeña, un gecko, una lagartija, un mato, una ave pequeña, puede lograrlo fácilmente porque, bueno, toda la boca de ella puede cubrirlo, pero en una persona, de verdad que es bastante difícil que inocule ese veneno. Proteroglifa, protero de adelante, son los elápidos, las corales, suelen tener 2 colmillos muy pequeñitos en la parte de adelante de la boca. Ellas no alcanzan gran tamaño, entonces las mordeduras por coral casi siempre ocurren por manipulación o por una pisada de verdad descalzo, y ocurren normalmente entre comisuras de los dedos, en la mano, porque ella no puede extender la boca tan largo, y los colmillos son fijos, ¿sí? No hay movimiento en los colmillos y son pequeños, entonces cuesta bastante esa mordedura, pero es de bastante importancia médica. Y solenoglifa, soleno se refiere al movimiento, son colmillos que se mueven totalmente independientes. Nunca manipulan una serpiente, o sea, no hay necesidad de agarrarle la cabeza a la serpiente, pero estas son las serpientes que más causan accidentes acá en Venezuela, este grupo. En ese grupo están incluidas las mapanares y las cascabeles, ¿sí? Ok, fijando un poquito en la cara, ahora vamos a empezar con las características que vamos a ver. Hay 2
grupos, uno de importancia médica y otro de no importancia médica. Es decir, las corales y los colurios que tienen la pupila redonda, e igual con la pupila elíptica. Hay un grupo de importancia médica que son los bipérides, las víboras, y las boas, que no son de importancia médica. La pupila únicamente quiere indicar, a lo único que se refiere es al tipo de hábito de caza del animal, ¿sí? Las que tienen la pupila elíptica suelen ser nocturnas y con la pupila redonda son diurnas. Las fosas termorreceptoras, estas únicamente son visibles en algunos boidos y en los bipéridos, ¿sí? En las víboras. En los boidos están de manera supralabial, algunas boas se les suele notar así, unos canales bastante marcados en la boca, sobre el labio, y en los bipéridos es lo que llaman cuatro narices, ¿sí? Su nariz normalmente es la que está más hacia la punta, que son dos huequitos chiquiticos, y entre la nariz y el ojo, en la zona loreal, hay una cavidad, parece otra nariz, por eso le dicen cuatro narices, pero es una fosa termorreceptora. En la forma de la cabeza, estas imágenes no me ayudan mucho, pero ¿qué sucede? Hay dos grupos que suelen tener la cabeza triangular, que son las boas y las víboras. Si las vemos desde arriba, si alguna vez han visto una tragavenada desde arriba, suele verse bastante seguido que la cabeza es triangular. Mientras que en los colúridos y los elápidos, la cabeza se ve ovalada. Sobre todo en los elápidos casi no se distingue del cuerpo, ¿sí? Es una técnica por ahí. En los colúridos también suele ser una cabeza ovalada. Entonces, una vez más, tenemos uno de importancia médica y uno de importancia médica en cada grupo, ¿sí? El tipo de escama. El tipo de escamación es casi el único dato que nos va a decir que efectivamente una serpiente es de un grupo en específico, ¿sí? Elápidos, boidos y colúbridos suelen tener las escamas lisas, ¿sí? Se ven como un mosaico, ¿sí? Están una al lado de la otra, se ven como aceitosas, como brillosas, ¿sí? Cuando las vemos con alguna luz o con algún reflejo. Y los bipéridos, únicamente las víboras, tienen las escamas quilladas, ¿sí? O solapadas, parecen unas tejas, ¿sí? Ya no es un mosaico, sino que son como unas tejas, están una sobre la otra, y aparte poseen lo que es una quilla, como una especie de protuberancia muy poco perceptible encima. Ellas se ven como, sí, como color mate, o sea, no tienen ese brillo característico, por eso también le dicen mapanare terciopelo, serpiente terciopelo, color terciopelo, por ese color que se le ve. Como ya si vemos estas escamas, ese tipo de escamación, podemos de una vez catalogarlo como un bipérido. Las boas, dentadura glifa, ¿sí? No son venenosas, por lo tanto no son de importancia médica. La cabeza triangular, escamas lisas, si se ven, el brillo parece que ya estuviese aceitada. Un cuerpo robusto, ¿sí? Matan por constricción, como dije, y suelen ser nocturnas, ¿sí? Aquí casi no se ve, pero la pupila es una raya, fíjense, tan bueno el camuflaje que inclusive la propia raya del patrón de camuflaje de ella atraviesa el ojo también. Los colúridos, esto es una de las serpientes más populares o que más se suele conseguir a veces en Caracas, que es una Mastigoria boaertis, ahí inclusive en el jardín botánico hemos encontrado varias. La dentadura es opistoglifa, no venenosa o venenosa sin importancia médica. En general, sí, como digo, hay casos aislados en los que puede haber reacciones alérgicas o hipersensibilidad. La cabeza es ovalada, las escamas lisas y tiene unas escamas grandes, unas placas en la cabeza. Todas estas escamas son chiquiticas y tienen unas placas grandes en la cabeza. Eso ayuda también a identificarlas, que es un colurio y no es de importancia médica. Y son diurnas. Los elápidos, sí, dentadura proteroglifa, fue lo primero que vimos. Venenosa, de importancia médica. Cabeza no diferenciada. Fíjense que muy poco se diferencia aquí la cabeza del cuerpo, parece totalmente cilíndrica. Y un ojo muy pequeñito. El ojo de ella es esto que está aquí como en esta cavidad. Es este puntico negro. Los bipéridos, una vez más, son los que más causan casos acá en Venezuela. El grupo de las cascabeles y las mapanares. Dentadura solenoglifa, venenosa, cabeza triangular, escamas quilladas en el dorso. Fíjense que ya no se le ve ningún tipo de brillo aceitoso ni nada por el estilo. La foseta termorreceptora, este puntico que se ve aquí en esta escama negra es la nariz y este hueco que está acá es la foseta termorreceptora, mucho más grande que la nariz inclusive, pero se ve decir cuatro narices por eso. Y la pupila de ella, esto es el ojo y hay una raya aquí en el medio totalmente vertical, que bueno, es de hábitos nocturnos. Eso es una mapanare. Siempre le tengo sumo cuidado porque hasta yo mismo, inclusive en la montaña, agotado, nervioso, X, etcétera, uno puede, sí, equivocarse. Entonces lo mejor es que si nos encontramos esos colores, dejarlo en paz, ¿sí? La cabeza suele ser
no diferenciada en las corales, son totalmente cilíndricas, mientras que en la falsa coral, en su mayoría de las veces, se diferencia la cabeza, ¿sí? Se ve un cuello y que sale una especie de óvalo de ahí del cuello. Los anillos suelen ser completos en las corales, es decir, rodear hasta el abdomen, e incompletos en el vientre en las falsas corales, ¿sí? Suelen ser blancas la panza. La coloración, esto otra vez es una regla, la mayoría de las reglas son únicamente para Venezuela, son anillos negros impares entre rojo y rojo, es decir, tenemos color rojo sin prestar atención a los blancos. Tenemos un solo negro y después volvemos a tener el rojo, eso sería una coral verdadera, ¿sí? Es uno, un número impar. Igual si tenemos 3 bandas negras antes de llegar al próximo rojo. Y si tenemos anillos negros pares entre rojo y rojo, pues suele ser una falsa coral. El ojo muy pequeño, muy poco distinguible. Las falsas corales son como el colurio, las mastigoiras que vieron, que tienen un ojote, se ve bastante distinguido, mientras que en las corales verdaderas suele ser un puntico negro casi no distinguible, ¿sí? Son algunos colurios comunes. Las fotos, las mayores son hechas en Caracas, esta fue en Guatire. Tiene una pupila elíptica, pero es una serpiente caracolera. Pero si se fijan en el patrón, también pudiese asociarse un poco a la mapanare. Sí, tiene unas manchitas ahí bastante que si uno la ve desde ojo, pues puede pasar. Esto es una reinita amarilla, también esa de hecho fue capturada aquí en la UCB, en ciencias. Y la mastigoiras otra vez, que es bastante común, un colurio bastante común. Bóvidos comunes, Lepicates maurus, que es la boa tornasol o arco iris, y la tragavenado. Los elápidos comunes, ajá, esto es una coral verdadera, ¿ok? Esto es lo, digamos, no me gusta decir lo más venenoso, porque eso va a depender sobre todo de la persona, la cantidad de veneno inoculado, pero sí, puede ser lo más letal, ¿sí? Este veneno es bastante potente. Esto es un Micrurus mipartito, es una coral montañera, coral rabo de ají. Y esto es un Isosonus, un Micrurus Isosonus. Pero, para quien sabe, esto que está acá es una cascabel. No se le ve el cascabel. Pero evidentemente se le puede ver, e inclusive ahí desplazándose puede hacer el sonido. ¿Qué hacer en caso de encontrarnos con una serpiente? Nosotros somos montañistas, sí, estamos todavía más dirigiéndonos a esa intemperie, a ese hábitat de ellos, ¿no? Entonces, si nos encontramos con una serpiente, calma, ¿sí? Normalmente los accidentes ocurren cuando nos desesperamos. Lo segundo, respetar el espacio, ¿sí? Totalmente. A menos que la serpiente esté totalmente en el medio del camino, o sea, no vamos a buscar moverla, ¿sí? Simplemente rodeamos. Eso es lo que podemos hacer, ¿sí? En caso de encontrarnos con uno de estos animales. ¿Qué pasa si nos encontramos con uno de ellos en la casa? Lo primero es no perderlo de vista. Sí. Otro que pueden hacer es, o sea, tomar una fotografía. Yo siempre los recomiendo porque eso ayuda a identificar al ofidio. Me han pasado muchas fotos de ofidios y lo que le decimos, mira, eso no es de importancia médica, o sea, busca sacarla. Si es una serpiente de importancia médica, pues lo que te puedo decir es que no la pierdas de vista y llama a alguna de las personas pertinentes, ¿sí? Ponerlo en contacto con protección civil o bomberos que pueden ir a hacer el retiro de la serpiente. El veneno se elabora a partir del veneno de la serpiente, así que nos hacen falta. ¿Qué hacer en caso de accidente ofídico? ¿Sí? Pero una vez más, mantener la calma es difícil. El veneno ya se encuentra en nuestro torrente sanguíneo. Si aceleramos el pulso, pues el veneno va a llegar más rápido a los órganos vitales, va a correr más rápido por todo el cuerpo y van a manifestarse los síntomas de agravamiento más rápidamente, ¿sí? Tomar una fotografía de la serpiente para ayudar a su identificación, esto es de suma importancia si ocurrió una mordedura, un accidente ofídico. Y lo tercero, dirigirse al centro asistencial. Si pueden llamar, avisar antes, pues mucho mejor. En Caracas, una vez más, universitario y coche. ¿Qué no hacer? Una vez más, los torniquetes están totalmente prohibidos. En caso de envenenamiento, ojo. Porque, como dijo José, condenamos la extremidad. Es decir, ya no es todo nuestro cuerpo luchando contra el veneno, ¿sí? Toda nuestra sangre, digamos, que puede ayudar a diluir un poco el veneno, si es el veneno, contra toda la sangre que está en el cuerpo, contra todas las partes del cuerpo, sino que nada más es esta extremidad y lo que se encuentre aquí condenado a luchar con el veneno. No cortar el lugar de la mordedura, esto nada más va a hacernos propensos a infecciones. Succionar la herida, el ejemplo perfecto que dio José, que siempre lo damos. Estos son inyectadores hipodérmicas, ¿sí? Eso una vez que entra el torrente sanguíneo, eso no hay manera de sacarlo de ahí. Y aplicar ungüentos, cremas, etcétera. Esto lo que puede hacer es complicar la labor médica posteriormente. ¿Qué pasa con los venenos? Se califican en dos grupos, ¿sí? El neurotóxico y el hemotóxico. Neurotóxico está asociado a cascabeles y micrurus, cascabeles y las corales, ¿sí? Los elápidos. Este veneno suele afectar, no voy a decir que de igual manera que el escorpión, pero suele afectar toda la parte nerviosa, ¿sí? Los efectos van a ser, o sea, va a ir paralizando o bajando el ritmo gradualmente de los diferentes órganos, ¿sí?
En contraste con el hemotóxico, que lo que hace es consumir tejidos, ¿sí? O la sangre. ¿Qué sucede? El veneno va acoplándose, va asociándose o va atacando las células del cuerpo. El veneno, una vez ya está acoplado o atacado a esas células del cuerpo, ese veneno no va a ser neutralizado. Esto va pasando progresivamente en el tiempo. O sea, mientras más tiempo dejemos que pase, más células van siendo destruidas, atacadas, afectadas. Y entonces por eso la prioridad de llevar o llegar a un centro asistencial, ¿sí? Porque el antiveneno va a neutralizar lo que aún no ha afectado a esas células, ¿sí? Él no va a revertir ningún proceso. Es decir, si tu mano se te está despegando la piel y hay necrosis ya grave, no es que el antiveneno va a revertir eso. Y ahí no puedes hacer más. Y eso ya después se hace con curas, etcétera, cirugía, te irás a recuperar. Lo que vamos a tratar, lo que va a tratar el antiveneno, el doctor, el médico tratante, es neutralizar el veneno que aún está en el sistema que puede seguir afectando.